Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar sobre empresas chinas. Vamos a hablar sobre estas empresas que en el día de hoy parece que vienen rebotando con bastante fuerza tras muchísimos meses en los que hemos visto caídas superiores al 90% en algunos casos, en algunas de estas empresas, pero en la mayoría de ellas superiores a un 60-70%. Así que en el día de hoy vamos a ver qué está sucediendo, por qué estas empresas están rebotando y qué podemos hacer al respecto. Vamos a ello dentro vídeo. Hola a todos, mi nombre es Carlos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy, como ya os he adelantado, vamos a hablar sobre empresas chinas que hemos visto en el día de hoy en el pre-market. Vienen con muchísima fuerza, con subidas superiores a un 20%, la mayoría de ellas. Ayer también cerraron, excepto Alibaba. La mayoría de las empresas chinas cerraron con subidas superiores a un 5 o 10%, y en el día de hoy, como digo, vienen con subidas muy fuertes. El índice de empresas tecnológicas en China ha subido más de un 9% en el día de hoy, tras las declaraciones del gobierno en las que respalda este tipo de empresas y dice que tratará de dar más certidumbre a este tipo de empresas tecnológicas para dar un poco más de estabilidad al mercado. Durante los últimos meses, en concreto durante el último año prácticamente, en empresas tan grandes como Alibaba, que hizo sus máximos incluso en el final de 2020, hemos visto caídas superiores al 90% en algunos casos. Empresas como Futu, como Tiger, de las que hemos hablado muchas veces en el canal, NIO, NIU, Alibaba, JD, son empresas que han experimentado unas bajadas muy grandes durante los últimos meses. Muchas de estas empresas son empresas de alto crecimiento que desde el máximo de estas empresas growth, de estas empresas de crecimiento, en final de febrero del año 2021, es decir, hace poco más de un año, hemos visto como ha habido algunas empresas, por ejemplo Futu llegó a estar en más de $200, actualmente cotiza a menos de 30. Tiger llegó a estar a $38, actualmente estaba cotizando a $3, es decir, caídas superiores a un 90%, que en muchos de estos casos pueden ser oportunidades que en unos años nos parezcan un regalo, a pesar de que ahora, como vemos esta tendencia bajista, podemos pensar que estas empresas ya van a quebrar. Pero si realmente nos paramos a mirar sus números, paramos a mirar los ingresos, los beneficios que obtienen estas empresas, su nivel de deuda, etcétera, vemos que son buenas inversiones, vemos que realmente las empresas están funcionando bien, las empresas cada vez tienen más beneficios, las empresas siguen creciendo, siguen produciendo, pero sin embargo la tendencia bajista ha continuado durante los últimos meses. Estas caídas nos han hecho recordar en muchos casos a la caída de 2008, ya que muchas de estas empresas han sufrido caídas espectaculares, incluso recordándonos la burbuja tecnológica del año 2000, en las que muchas empresas tecnológicas sufrieron caídas muy importantes, como hemos visto en este caso. Aquí la caída, en lugar de solo empresas tecnológicas, se ha concentrado principalmente en empresas chinas, debido a la incertidumbre, como todos sabemos, del gobierno chino, que casi siempre está dando problemas, casi siempre tiene guerras comerciales con Estados Unidos, demasiadas directrices, demasiadas cosas que estas empresas quieren cumplir. Ahora el riesgo también que hemos visto durante los últimos meses, que muchas de estas empresas pueden ser delistadas de otros mercados. Por ejemplo, muchas de ellas hemos visto que cotizan en Estados Unidos y siempre existe ese riesgo si no cumplen ciertos requisitos. Obviamente esto va a ser algo difícil de ver en empresas grandes como Alibaba o JD. Sí que puede ser que nos encontremos en alguna empresa más pequeña, obviamente es posible, la posibilidad está ahí, pero muchas de estas empresas al final acabarán cumpliendo estos requisitos y seguirán cotizando en el mercado, por ejemplo en Estados Unidos. Muchas de ellas lo hacen, algunas lo hacen en otros países, pero al final esto puede presentarnos una buena oportunidad, ya que hay muchas de estas empresas que si vuelven a sus máximos habrán hecho un 1000, un 800%, es decir, habrán multiplicado su precio por 10, por 8, por 7, por 5, lo cual puede suponer un ratio riesgo-beneficio bastante bueno. Otra de las cosas que ha influido en este último mes de grandes caídas de las empresas chinas ha sido un poco la incertidumbre del conflicto entre Rusia y Ucrania y la posible posición que China pudiera tener en este conflicto. En el caso de apoyar a Rusia, muchas de estas empresas se podrían ver perjudicadas, ya que China podría seguir teniendo más sanciones por parte de países como Estados Unidos o países de toda la Unión Europea, etcétera, que al final podrían tratar de imponer sanciones, igual que han hecho con Rusia, a aquellos países que se han aliado de Rusia, como en este caso podría ser China. China parece ser que de momento no se ha metido tanto en el conflicto, no está apoyando a Rusia, y por lo tanto esto, sumado a lo que ha dicho el gobierno chino, que quiere ayudar a este tipo de empresas y que quiere reducir el grado de incertidumbre, ha hecho que los mercados vuelvan a impulsar. Aquí vemos las variaciones que han tenido muchas de estas empresas chinas
durante los últimos días. Y es que esto ha sido solo del 11 al 15 de marzo. Es decir, la última semana, los últimos días, vemos como en porcentaje empresas como Alibaba ha caído más de un 20%, Tencent ha caído casi un 19%, Xiaomi un 16%, NetEase un 15%, Banco de China 4,86%, Nintendo solo un 2%. Aquí hemos podido ver como muchas de estas empresas, no solo en los últimos meses, sino especialmente en estos últimos días, han tenido bajadas muy grandes. Y ahora sí que es cierto que si vemos un repunte de estas empresas, aunque veamos subidas de un 20, un 30, un 40%, comparado con el precio al que estaba antes, todavía seguiría teniendo que subir mucho más. Quien haya entrado justo ayer a este tipo de empresas, pues obviamente estará haciendo gran beneficio, pero quien haya mantenido la posición desde hace un año, pues seguirá teniendo bastantes pérdidas. Y después de hablar de por qué han bajado este tipo de empresas tanto durante los últimos meses, vamos a ver qué ha sucedido hoy para que estas empresas puedan subir. Pekín sale al rescate de sus tecnológicas y las acciones chinas se disparan hasta un 30%. El Hang Seng Tech Index, ¿vale? El índice tecnológico de empresas chinas, sube más de un 15% tras el desplome de ayer. Ayer, martes, vimos como muchas de estas empresas abrían con una bajada increíble. Luego, a lo largo del día, recuperaron esa tendencia alcista y es cuando digo que muchas de ellas acabaron cerrando positivo y bastante positivo, con una subida de un 5 o un 10%. Los principales valores tecnológicos de la bolsa de Hong Kong experimentaron hoy importantes repuntes, en algunos casos cercanos al 30%, como vamos a ver ahora en muchas de estas empresas. Líderes de estas subidas, entre otras, podemos encontrar JD con más de un 28% de subida, Meituan, también más de un 27%. Al final son grandes empresas que se han visto muy afectadas durante los últimos meses. Aquí vemos el desplome del mercado del que he hablado, que tuvo ayer al inicio de la sesión y previo a la apertura del mercado, en el que muchos de estos valores sufrieron grandes descensos debido a que JP Morgan recomendó no invertir en hasta 28 empresas chinas del sector digital debido a toda la regulación del gobierno chino y las posibles exclusiones de mercado estadounidense, es decir, lo que hemos hablado de posibles empresas que puedan ser delistadas de estos índices, si no cumplen ciertos requisitos. Sin embargo, como vemos aquí, el gobierno chino habló de que apoyará este tipo de empresas que salgan a bolsa en el exterior, que coticen en otros mercados, tratando de facilitar y de reducir esta incertidumbre. Si nos fijamos aquí en los índices asiáticos, sobre todo los índices chinos, vemos grandes subidas y vemos como el Hang Seng ha subido más de un 9% en la jornada de hoy, habiendo llegado a subir más de un 15% en algunos momentos. Ahora vamos a echar un vistazo a algunas de estas empresas de las que hemos estado hablando durante los últimos meses y ver realmente si su precio, su cotización y sus fundamentales están relacionados o si, por el contrario, el precio ha bajado sin que los fundamentales de estas empresas empeoren. Aquí tenemos en primer lugar Alibaba, que ayer fue de las pocas empresas chinas que cerró en negativo, pero que hoy viene con una subida por el momento de más del 20%. Vemos como Alibaba tiene unos beneficios por acción actualmente de $3,76, lo que la situaría en un PER 20, bastante bueno, pero es que, de acuerdo a las perspectivas de crecimiento que tiene la empresa, nos dan un forward P ratio, ¿vale? Un PER a futuro de 0,23, lo cual sería un precio irrisorio para una empresa como esta, para un gigante como Alibaba, que controla muchos de los sectores, muchos de los segmentos de comercio de diferentes plataformas del país, de China. Y aparte, vemos como muchas personas, por ejemplo, podemos comprar productos en AliExpress a pesar de no vivir en China. Es decir, que es una empresa que va creciendo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos la empresa de JD, que actualmente sus beneficios son negativos, es decir, no tiene beneficios, pero a futuro, debido al crecimiento que se espera que tenga la empresa, nos dan un forward P ratio, ¿vale? Un PER a futuro de 0,71. Una empresa que tiene unos ingresos de 149.000 millones y cotiza, sin embargo, con una capitalización de mercado de 71.000. Es decir, sus ventas, sus ingresos en un año son más del doble comparado con su valor de mercado. Otra empresa como Futu vemos que viene con una subida de casi el 30%, ayer cerró con una subida superior al 7%, y vemos que en cuanto a su valoración, como actualmente tiene un PER de 10, esta me parece una muy buena inversión, no es ninguna recomendación, pero esta empresa me gusta mucho, me gustan mucho sus números. Vemos como su PER a futuro es de 0,15, realmente ridículo, un ROE de un 19%, un margen bruto de un 83% altísimo y un margen neto de un 40%, una deuda de un 51% tan solo y unos ingresos
de casi 1.000 millones, 908 millones, comparado con su capitalización de mercado inferior a 3.000 millones. La verdad que esta me parece una grandísima empresa en la que invertir actualmente. Aquí otra de las que ya hemos hablado en el canal muchísimo, Tiger. Esta es una de mis mayores inversiones que durante los últimos meses me he ido comiendo grandes bajadas, en algunos momentos fui comprando más, pero sí que es cierto que durante las últimas semanas ha sufrido muchísimo, durante los últimos meses, de hecho recordamos hace un año cómo cotizó a $38, hoy viene con una subida de un 28,57%, ayer subió un 10%, a pesar de haber abierto el mercado bajando casi un 10%, es decir, llegó a estar ayer en 2,68 y hoy va a abrir a 3,96 por ahora, es decir, una subida casi un 50%. El que comprara ayer en el punto más bajo con respecto al punto de apertura hoy en 24 horas, un 50% de variación en el precio. Publica resultados al final de la semana y veremos qué sucede, pero las perspectivas obviamente son buenas. La empresa actualmente está cotizando con un PER de 17, un PER a futuro de 11, un retorno sobre su equity, un ROE de 8,43%, un margen bruto de 81%, muy parecido a Futu, sí que tiene un margen neto algo inferior, un 11,66%, pero su deuda es un poquito menor, 33%. Cotiza con una capitalización de mercado de 465 millones, cuando su revenue es de 250 millones. Realmente estas dos empresas me gustan mucho, creo que a futuro pueden ser muy buenas, se están expandiendo internacionalmente, su productos, sus servicios, en este caso de brokers, no son tanto en China, sino más en el extranjero, Hong Kong, Australia, también se están expandiendo a Estados Unidos. Creo que estas empresas son muy buenas oportunidades y creo que dentro de unos años vamos a pensar que son un auténtico regalo. Última que vamos a ver por aquí es NIO, la empresa de motos eléctricas, que ya tiene beneficios a pesar de que ha ido bajando mucho durante los últimos meses. Ayer cerró con una subida de un 8%, en el pre-market viene con un 15,85%, su PER ahora mismo de 21, pero su PER a futuro es de 0,24. De nuevo, buenas oportunidades, un ROE de 20%, muy buen dato, un margen bruto de 21,94% y un net margin, un margen neto de un 6,1%. Empresa que tiene un revenue, unos ingresos de 582 millones, pero que tiene un market cap de tan solo 635, es decir, casi 1 a 1 la relación. Aquí podemos ver una relación un poquito más visual de todas estas empresas que hemos comentado: Alibaba, JD, Futu, AppFintech, NIO, NIU, KC, Kingsoft Cloud, Xiaomi, por ejemplo, entre muchísimas otras empresas chinas, y ver cómo en el pre-market vienen todas con una subida de doble dígito. Vemos, por ejemplo, Alibaba, una de las empresas más seguidas, al final una de las mayores empresas del mundo, la trayectoria que ha tenido. Vemos como desde que salió a bolsa actualmente se encuentra a un precio inferior a su salida a bolsa en el año 2014, es decir, ha sufrido muchísimo. Aquí vemos cómo rompió esta tendencia alcista y desde entonces ha ido para abajo. Habría que tener cuidado con estos repuntes, ya que pueden ser un poco esos rebotes de gato muerto, que puede ser que suba un día o dos, pero luego continuemos la tendencia bajista. Así que hay que tener bastante cuidado con este tipo de operaciones, con este tipo de empresas, que solo por un día no habrá que confiarse. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de este vídeo? Obviamente no podemos saber lo que estas empresas van a hacer de aquí a una semana, 2 semanas, un mes, a un año. No podemos predecir el futuro con certeza. Lo que sí podemos ver es, si queremos invertir, si queremos comenzar una posición en este tipo de empresas, lo ideal obviamente sería esperar que rompan esa tendencia bajista que hemos visto en el gráfico. Lo ideal sería ver cómo rompe esa tendencia y entonces ahí entrar, o ver por lo menos cómo se crea una base que salga de esa tendencia y entonces ya poder entrar. También es cierto que muchas veces podemos encontrar situaciones como las que vimos con el COVID, en las que, por ejemplo, el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq hicieron una recuperación en V, es decir, vimos una bajada que no hizo una base y luego recuperó poco a poco, sino que vimos una bajada. Hubo un día que fue el 17 de marzo, si no recuerdo mal, en el que hizo un mínimo y a partir de ahí se recuperó de forma bastante importante. Mucha gente decía que era un rebote de gato muerto, que era un rebote que luego continuaría la bajada, pero finalmente no sucedió y vimos como el S&P 500 llegó a un nivel inferior a 2.200 puntos
y actualmente, que parece que estamos en crisis, por así decirlo, porque hemos visto una bajada de casi un 15% desde sus máximos, llegó a 4.800 puntos, tan solo un año, año y medio después de ese mínimo 2.200. Entonces, como digo, muchas veces estas recuperaciones no son bajo, me quedo ahí un tiempo y luego ya empiezo a subir, sino es bajo y subo rápido. Y esto obviamente tiene sus riesgos, porque predecir si esto ha sido el mínimo y ya desde aquí solo vamos a ver trayectoria ascendente es algo que no podemos saber. Una forma en la que podemos invertir en estas empresas, si realmente ahora mismo queremos comenzar una posición y nos gustan y creemos que son buenas elecciones, buenas empresas para invertir a largo plazo, es comenzar nuestra posición, invertir un poquito, no el 100% de nuestro capital, sino invertir una parte, y si la tendencia continúa abajo, seguir haciendo aportaciones. Si vemos que al final no sigue bajando y vuelve a subir, pues no habremos invertido todo el capital que queríamos, pero al menos estamos ya expuestos en este tipo de empresas y conseguiremos buenos beneficios. Por supuesto, recordad que esto no es ninguna recomendación de inversión, esta es solo mi opinión personal y cada uno debería tratar de ver, investigar, analizar si estas pueden ser o no buenas inversiones. También recordad que si queréis conseguir una acción gratuita con Trading 212, solo tenéis que registraros con el enlace que tenéis en la descripción del vídeo. Si os registráis con este enlace invirtiendo una cantidad mínima de tan solo 10 euros, podéis conseguir una acción con un valor de hasta 100 euros. Es decir, básicamente dinero gratis. Así que si queréis registraros con Trading 212 y abrir una cuenta en este broker, tenéis el enlace aquí abajo en la descripción, podéis ir a echar un vistazo y espero que tengáis una acción muy buena. Muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado este vídeo, espero que pueda ser de ayuda. Si os ha gustado, ya sabéis, dejad ese like por ahí abajo, suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y me despido. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Adiós.